Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En un discurso que duró hora y media y desde el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro le pidió esta tarde al pueblo colombiano levantarse y no arrodillarse para ayudar a aprobar las reformas que propone su gobierno. En su intervención ante cientos de ciudadanos congregados en la Plaza de Armas de la sede presidencial, el presidente criticó a los que llamó ricos del país y les dijo que permitan las reformas, porque si no, será el pueblo al que le toque realizarlas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La ex jefe de finanzas criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera, aceptó los cargos que le formuló el ente investigador luego de que fuera detenida por presuntamente tener vínculos con una red de extorsión de narcotraficantes. En la audiencia, la Fiscalía dijo que Noguera incluso utilizó las salas de interceptaciones telefónicas del ente investigador para rastrear ilegalmente las líneas de mujeres buscando infidelidades. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La jefa de la misión para Colombia del Fondo Monetario Internacional, Zeida Oner, hizo un llamado al país para que busque consensos para hacer las reformas. De acuerdo con la banca multilateral, se deben vincular todos los actores para que estas reformas sean sostenibles. Los resultados del informe entregados en Bogotá revelan un estado positivo de la economía colombiana. Veremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alerta máxima ambiental en Estados Unidos. La explosión de un tren con químicos mortales amenaza a toda una población en Ohio. Ya lo llaman el nuevo Chernóbil. Baja la inflación en Estados Unidos y la economía da muestra de recuperación. En medio de la angustia y el dolor, 2 jóvenes son rescatados con vida tras 198 horas atrapados bajo los escombros en Turquía. Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania a pocos días del primer aniversario de la invasión. Exfuncionaria de Trump lanza candidatura para aspirar a la presidencia por el Partido Republicano. Enfrentará a su antiguo jefe. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Hay alerta en el estado de Ohio, en Estados Unidos, por una catástrofe ambiental luego de que se descarrilara un tren cargado con químicos. Varias personas lo han catalogado como un Chernóbil químico. Hay una nube tóxica que amenaza la vida. Después de que un tren cargado con productos químicos se descarrilara el pasado 6 de febrero en Ohio, Estados Unidos, generando un grave daño ambiental, las autoridades del estado emitieron una orden de evacuación para los residentes de la localidad de East Palestine, cerca de la frontera con Pensilvania. Los vagones accidentados transportaban cloruro de vinilo, un gas que se usa como precursor del plástico y es altamente inflamable. La exposición a esta sustancia está relacionada con diferentes tipos de cáncer, principalmente de hígado. Ante tal desastre medioambiental, las autoridades, temerosas de que se produjera una gran explosión, delimitaron una zona de evacuación y llevaron a cabo una emisión controlada de gases tóxicos para neutralizar la carga en llamas dentro de algunos de los vagones del tren. En redes sociales, muchos usuarios lo califican de un Chernóbil químico. Por su lado, la Agencia de Protección Ambiental de Ohio está trabajando en una limpieza en 2 fases que empieza por la retirada de materiales del lugar antes de pasar a una evaluación para un plan de remediación. Y en Estados Unidos la inflación se desaceleró levemente en enero a 6,4% interanual, una décima por debajo de la de diciembre, aunque a un nivel menor al esperado por los expertos. Por séptimo mes consecutivo, la tasa interanual de inflación en Estados Unidos siguió bajando, aunque se mantiene alta en momentos en los que crece el debate sobre el efecto de las agresivas subidas de tipo de interés realizadas por la Fed. En enero, el aumento de precios se desaceleró levemente a 6,4% interanual, una décima por debajo de la reportada en diciembre de 2022. Sin embargo, es una cifra menor a la proyectada por los economistas y que evidenciaría que la inflación está ralentizándose menos de lo esperado respecto a hace un año e incluso acelerándose por primera vez desde octubre en comparación con el mes anterior.
De hecho, en términos mensuales, los precios de consumo subieron medio punto según el índice IPC publicado por el Departamento de Trabajo, que advierte que el costo de la vivienda representó casi la mitad del aumento mensual y después le siguieron los precios de alimentos y la gasolina. Además, el nivel actual de inflación de 6,4% se encuentra muy lejos del 2% objetivo de la Reserva Federal, que busca frenar el endeudamiento y el gasto, enfriar el ritmo de la contracción y aliviar la presión que sienten muchas empresas a la hora de subir los salarios. Y según consultores del Grupo de Gestión de Activos Global, Janus Henderson, esto respaldaría la idea de subir los tipos durante más tiempo, debido a que los datos actuales no cambian sustancialmente los argumentos de la Fed, que se muestra a favor de al menos 2 subidas más de tipos de 25 puntos básicos durante sus siguientes reuniones. En Turquía, los equipos de rescate continúan buscando supervivientes entre los escombros luego de una semana del devastador terremoto. Las autoridades del país aún no han podido identificar a 291 menores de edad que se quedaron sin sus familias y aumenta el temor de posibles secuestros. En medio de la angustia, se siguen presentando algunas buenas noticias. Los equipos de búsqueda y rescate en el sur de Turquía dicen que aún escuchan voces debajo de los escombros más de una semana después del devastador terremoto de magnitud 7,8, lo que ofrece esperanza de encontrar más sobrevivientes. 8 días después del temblor y sus violentas réplicas, se ha confirmado la muerte de más de 36.000 personas y las historias de supervivencia son cada vez más escasas. Las autoridades turcas siguen sin poder identificar a 291 niños del total de 1.362 menores de edad no registrados hasta ahora como supervivientes del sismo. Añadió que 792 menores están siendo atendidos en diversos hospitales, mientras que otros 200 han sido alojados en instituciones de su ministerio. La ayuda internacional ha tratado de llegar a las partes rebeldes de Siria debido a las complicaciones por años de conflicto y una crisis humanitaria ya existente que ha generado dificultades adicionales para los sobrevivientes que carecen de alimentos, refugio y medicamentos mientras enfrentan condiciones de congelación. Los socialdemócratas del canciller alemán Olaf Scholz sufrieron una derrota histórica durante las elecciones celebradas en Berlín y en las que no lograron imponerse por primera vez desde 1991. Se trató de una repetición de los comicios regionales realizados en 2021, ordenada por un tribunal, y en los que el partido del canciller obtuvo su peor resultado desde la reunificación, quedando a un paso de perder la alcaldía de Berlín, que controlan desde 2001, y que podría quedar en manos de la opositora y conservadora Unión Demócrata Cristiana. Rusia estrechó el cerco sobre la ciudad de Bakhmut, mientras las tropas ucranianas intentan frenar el avance de las fuerzas del Kremlin en momentos en los que Kiev advierte de una situación complicada. Cuando ya se cumple casi un año desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el balance es devastador, con decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados internos, además de ciudades bombardeadas y destruidas. Esto mientras los duros combates continúan en torno a Bakhmut, donde las fuerzas rusas tratan de estrechar el cerco sobre esta ciudad al oriente ucraniano con intenso fuego de proyectiles y ataques de infantería que dejaron al menos 5 civiles muertos. Según la inteligencia británica, la zona se ha convertido en escenario de intensos enfrentamientos en las últimas semanas y el Kremlin ha ganado algo de terreno, aunque las tropas ucranianas siguen resistiendo. El gobierno de Kiev ha catalogado de difícil la situación en momentos en los que las fuerzas rusas siguen empleando acciones de asalto y han atacado a una docena de ciudades y pueblos en la región de Donetsk, donde la ofensiva se intensifica mientras Moscú acumula más fuerzas para un ataque sobre las ciudades pacíficas. Los aliados de Ucrania se reúnen para ultimar los detalles del suministro de tanques para la defensa de la invasión rusa. Esta coalición podría movilizar por encima del centenar de carros de combate occidentales, a lo que se sumaría la aportación de tanques de Polonia a los bálticos. En el caso de España, podría enviar 5 carros de combate Leopard 2A4, mientras que otros aliados, como el caso del Reino Unido, han confirmado 14 tanques Challenger, y Alemania, Dinamarca y Países Bajos confirmaron también menos 100 tanques, pero también Leopard del modelo 1A5.
Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU durante la administración de Donald Trump, lanzó su campaña para ser candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. La carrera por la nominación de las primarias republicanas se acelera con el sorpresivo anuncio de Nikki Haley, quien se convirtió en la primera rival directa de Donald Trump en su búsqueda de la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de 2024. Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, que fue embajadora ante Naciones Unidas bajo el mandato de Trump, asegura que es hora de una nueva generación de liderazgo y con 51 años se enfrenta directamente a su antiguo jefe, aunque utiliza un estilo parecido al del exmandatario y tan del gusto de la base electoral republicana. Aunque según una encuesta publicada hace unas horas por la agencia Reuters, el expresidente lidera la carrera con el 43% de los apoyos, seguido por el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 31%. Mientras Haley, hija de prósperos inmigrantes indios, arranca la carrera por la nominación republicana con solo el 4%. También en Estados Unidos, al menos 3 personas murieron y otras 5 resultaron heridas durante un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. El perpetrador del ataque se suicidó tras abrir fuego indiscriminadamente en el campus de la institución. Un hombre con una máscara que no permitía identificar su rostro fue el protagonista de un fatal tiroteo en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, hogar de unos 50.000 estudiantes. El ataque dejó al menos 3 personas muertas y otras 5 heridas, dado que el sospechoso, que la policía identificó como Anthony McRae, de 43 años, abrió fuego en un edificio académico y continuó en el centro de estudiantes, un lugar donde muchos se reúnen a comer o estudiar. Y solo 4 horas después de los primeros disparos, la policía anunció la muerte del hombre que, enfrentado por las autoridades a unos 8 kilómetros del campus, se quitó la vida, aunque sus motivos aún son desconocidos, dado que no tenía vínculo alguno con la universidad. We have absolutely no idea what the motive was at this point. Todas las víctimas eran alumnos de la universidad, donde el hecho de violencia armada provocó un fuerte despliegue policial en su campus, donde todas las actividades quedaron canceladas durante 48 horas, incluidos los deportes y las clases. La unidad de vehículos de Amazon probó el robotaxi con empleados como pasajeros. La unidad de vehículos autónomos de Amazon probó con éxito el robotaxi SOX con empleados como pasajeros en una vía pública, en un movimiento para acercarlo al servicio comercial para el público en general. La prueba fue realizada entre 2 edificios de SOX a 1 milla de distancia en su sede en Foster City, California. Esto fue parte del lanzamiento de un servicio de transporte para empleados sin costo que también ayudará a la compañía a refinar su tecnología. El robotaxi, construido como un vehículo completamente autónomo desde cero, en lugar de adaptar los autos existentes para que se conduzcan solos, viene sin volante ni pedales y tiene espacio para 4 pasajeros. Muy buenas noches. Seguramente una de las personas que más conocimientos tiene en Colombia sobre la salud de nuestra nación es el exministro Fernando Ruiz. Él es nuestro invitado de esta noche y vamos a conversar con él sobre el proyecto de reforma a la salud que el gobierno ha presentado al Congreso de la República. En general, ministro, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué considera usted, qué pensamiento tiene sobre el proyecto? ¿Bueno, regular? Yami, yo creo que el proyecto, y agradeciéndote la oportunidad de estar en tu programa, yo creo que el proyecto tiene cosas positivas. En el enfoque, por ejemplo, ese enfoque a la atención primaria es un enfoque que realmente es relevante y puede ayudar a servir a los... Atención primaria es... Atención primaria es fundamentalmente que fortalecer todos los servicios cercanos a la persona, de baja complejidad, y incluir allí acciones preventivas que son muy importantes para reducir el riesgo de enfermedad. Ese creo que es un enfoque importante. Sin embargo, yo creo que este proyecto sí representa un cambio total del sistema de salud. En el sentido de pasar de la salud privada a la salud pública. Es en el sentido de pasar de un sistema con aseguramiento en salud que tenemos hoy, con EPS y aseguramiento, a un sistema fundamentalmente público, manejado públicamente, financiado públicamente y con las llaves de
casi todas las definiciones que se dan desde el sector público. Eso lo ha negado un poco el Ministerio de Salud, quienes están entrando a la reforma, pero la realidad es que si cualquier colombiano mira el articulado aquí, toda la institucionalidad que se crea es pública. Toda la inversión se va hacia mantener los fondos públicos y fortalecerlos también, y también hacia generar procesos que sean controlados desde lo público. Entonces son dos sistemas completamente diferentes, y esto nos implica ese cambio, esa transición abrupta al que vamos a estar sometidos los colombianos. Es decir, señor exministro, no es cierto que las EPS se salven, se marchitan. Yo creo que la semana pasada escuchamos que las EPS iban a salvar, el proyecto de ley dice otra cosa. El proyecto de ley mete a las EPS dentro de un proceso de transición mientras les da la opción de convertirse en IPS, o sea, en prestadores de servicio, o prácticamente de salir del mercado, y desaparece todas sus funciones que tienen que ver con el aseguramiento. El aseguramiento, también dicen en el ministerio, han dicho que el aseguramiento se mantiene. Es diferente tener un asegurador que responde por mí, como es una EPS a la cual puedo demandar, tutelar, acudir para los servicios, a tener un aseguramiento público, nacional, donde quien responde no es alguien que que maneje los riesgos en salud, sino simplemente que esté por allá desde una visión puramente presupuestal dando servicios de salud. ¿Cuántos colombianos están hoy afiliados a EPS? Pues prácticamente, con la excepción de los regímenes excepcionales, prácticamente 48 millones de colombianos, un poco más. ¿Cuánto? 48 millones. ¿Afiliados a EPS? Sí, señor. Tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Más o menos la mitad y mitad. ¿Y qué pasa con ellos hoy? ¿O qué pasa con quienes estamos afiliados? Esa es la gran inquietud. Es que además aquí mira que se plantea una transición que, empezando porque no le ponen tiempo. Es una transición sin tiempo. No lo fijan. No fija ningún tiempo. Entonces aquí vamos a estar construyendo, por un lado, una institucionalidad, unos centros de atención primaria absolutamente grandes, más de 2.000 centros seguramente, porque es uno por cada 25.000 personas, que manejen todo ese sistema público que vamos a tener, mientras marchitamos las EPS, y los colombianos van a estar sometidos durante años, probablemente una década, porque una construcción de un sistema de esas no se hace en un año o en 2 años, ni en 3 años, seguramente a una cantidad de problemas para la obtención de sus servicios de salud. Como el proyecto, señor exministro, prohíbe la creación de nuevas EPS, como marchita las que existen, usted no le dé futuro al aseguramiento de salud. No, y además mira que van a empaquetar todos los afiliados las personas que queden desafiliadas de las EPS que se liquiden, van a estar empaquetados en la nueva EPS. ¿Cuál es la capacidad de la nueva EPS para atender 11 millones o 10 millones de nuevas personas que le lleguen? Yo no la veo. Pero la nueva EPS tiene hoy 5 millones. 5, ¿Va a quedar con 10? Va a quedar con 10, con 11, no sé. ¿Qué supone eso, ministro? Eso supone que vamos a tener una demanda de servicios concentrada en un asegurador con muy baja capacidad de respuesta. ¿Qué son los centros de atención primaria? Mira, para el colombiano de a pie y para entender un poco lo que está en la reforma, todo se va a gestionar a través de estos centros de atención primaria. Actualmente uno acude a los centros o llama centro de su EPS y allá lo derivan hacia donde lo deben atender. Sí. Ahora estos centros van a estar territorializados, es decir, me va a tocar ir a mí y a mi familia al centro que me asignen y donde voy a estar empadronado para poder tener la atención básicamente de primer nivel. Una consecuencia fundamental frente a la propia ley estatutaria: se elimina la libertad de elección. No hay libertad de elección, sino simplemente es donde territorialmente me corresponda atender a los servicios de salud. Segundo punto crítico, Yamid, estos centros van a tener juntas de remisión. Aquí se ha dicho de todo sobre las autorizaciones, que las tutelas del sistema, que todo esto.
Vamos a cambiar autorizaciones por remisión. Remisión. Porque ya esa junta es la que va a decidir si yo debo pasar a la red de atención media o de atención terciaria, y esa decisión ahí es donde se van a acumular seguramente muchos procedimientos médicos. De manera que esto no es la expectativa, no es que vamos a acabar con las 90.000 tutelas que tenemos hoy. Yo creo que en la forma en que está planteado esto podemos tener millones de tutelas. Sí, qué barbaridad. Entonces, señor ministro, ¿ya uno no entra cuando se enferma por su EPS? No, va a entrar simplemente a buscar, en mi caso, yo tendré que ir al de Usaquén, si alguien vive en Chapinero, al centro de salud, al equivalente a eso lo establece la ley, la nueva ley. Y es la única opción de entrar, porque solamente a través de ese centro puedes tener esa posibilidad de remisión. Si vas por otro lado, estás sujeto a pagar parte de la cuenta. Y el sistema mejor dicho, si una persona se enferma y está afiliada a una EPS, quien llama a su EPS ya no... No, ya no habrá llamada. Si está en urgencias, puede ir a buscar un servicio en la red de urgencias, y si no es una urgencia, si es otra enfermedad crónica, un cáncer, todo eso, todo tiene que ser a través de estos CAPS. Fundamentalmente estamos pasando de una salud privada que mal que bien funcionaba a una salud pública que nunca ha funcionado. Una salud pública por la que ya pasamos, y pasamos hace 30 años, y que dividió a los colombianos en dos grupos. Los grupos que tenían cómo pagar un seguro de salud y los grupos que no podían pagar un seguro de salud y estaban sometidos prácticamente a servicios de caridad. Eso es lo que tenemos y eso es lo que nos propone esta ley. Hoy en día en Colombia tenemos alrededor de 2 millones de colombianos que tienen medicina prepaga, planes complementarios o pólizas de hospitalización y cirugía. Eso es apenas 4% de la población colombiana. Con la estrechez que va a haber en el sistema público, seguramente vamos a llegar al 30 o más por ciento de colombianos que van a tener que pagar una medicina prepaga, una póliza de seguro. Porque además los planes complementarios no aparecen. Pareciera que dejan de existir, solo quedaría la medicina prepaga. Pero la medicina prepagada continúa. Seguramente continúa, pero queda desvinculada del aseguramiento. Entonces, al desvincularse de la EPS, anteriormente se apalancaba entre EPS y prepaga los servicios de salud. Hasta ahora se está haciendo así. Al quedar desvinculada de cualquier modelo de seguro público, seguramente el costo de las prepagas va a subir. Ahora, señor exministro, en favor del proyecto de reforma, ¿no podría decirse que es un poco contra los ricos en favor de los pobres? Yo siento que es al contrario, Yamil. Yo llevo 20 años trabajando en esto y los datos, y esto no es lo que yo digo, sino son los datos que muestran cantidad de entidades, ANIF, incluso una encuesta mundial de la revista Lancet nos ubicó como el país número 6, sistema número 6, en inclusión social, en incluir a los pobres en el sistema de salud. Nuestro sistema de salud hoy tiene un único y igual plan de beneficio para ricos, pobres, para toda la población. Cuando el sistema público no tenga capacidad para funcionar, las personas de mayor riqueza van a terminar en medicina prepaga y volveremos a tener una salud de pobres y otra salud de ricos. Ahora, sobre los planes preventivos que establece la reforma. Yo creo que son positivos, yo creo que hay zonas del país donde indudablemente es necesario, y creo que las mayores problemas de mortalidad, de morbilidad, de problemas de carenciales de los colombianos están en las zonas de alta ruralidad y alta dispersión, y yo creo que estos planes preventivos realmente van a poder funcionar en eso. Pero la prevención no es solo eso, la prevención también es la prevención secundaria, que llamamos prevención secundaria, es evitar que quienes ya estén enfermos se agraven de su enfermedad. Datos, ya miren, en Colombia tenemos más de 3,5 millones de personas con hipertensión, probablemente 3 millones de diabéticos, 880,000 colombianos con enfermedad renal crónica, 120,000 colombianos con VIH-Sida, tenemos 25,000 colombianos en diálisis, tenemos una cantidad de niños y jóvenes con enfermedades huérfanas.
¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a ser atendidos y cómo va a ser garantizado la gestión del riesgo de esas personas? Es algo que yo no veo completamente escrito en este proyecto de ley. Yo creo que al proyecto de ley le faltan dos estudios fundamentales. Un primer estudio que es cómo va el proyecto a asegurar y garantizar, y con base en qué datos, que la gente no va a empeorar, sino va a mejorar en su acceso y en su atención a los servicios de salud. Esos datos no están en ningún lado. Y segundo, le hace falta todos los datos financieros, todos los datos de cuánto va a costar ese sistema y cómo va a ser sostenible. Yo he escuchado declaraciones de la ministra que dice, por ejemplo, que estos recursos van a salir del mismo sistema, que porque el sistema es ineficiente. Alrededor del más del 90% de los recursos de salud hoy se gastan en la atención de las personas que enferman. No veo esos recursos. Y el Ministerio de Hacienda sí nos debe proveer un análisis. ¿Cuál es su análisis de dónde está la viabilidad financiera de esta reforma? Y causa mucha curiosidad el artículo 150, que dice que toda esta historia, toda esta reforma es perfectamente válida siempre y cuando haya presupuesto y que su ejecución dependerá concretamente de la disponibilidad presupuestal que haya para la reforma. Es que dice: sujeción a disponibilidades presupuestales y marco fiscal de mediano plazo. Las normas de la presente ley que afectan los recursos del presupuesto general de la Nación, o sea, toda la inversión, todos los nuevos recursos, deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un globo o qué es lo que esto es? Sí, es como quien dice, esto se hará si esto es aprobado como ley, si hay presupuesto. Si hay plata. Y como no la hay. No sé, no de dónde la vaya a ver. Yo hice una cuenta con expertos en infraestructura hospitalaria, cuánto puede costar la construcción de uno de esos 2.000 CAP que se supone debemos tener. Cada uno cuesta entre 1.500 y 2.500 millones de pesos. Uno solo de eso significa inversiones cerca de los 10 billones de pesos. Yo no veo dónde están los recursos humanos de médicos y enfermeras para poner en funcionamiento estas estructuras. Eso es muy preocupante para el funcionamiento de esta reforma. Artículo 150 del proyecto de ley, que todo depende de que haya plata. Disponibilidad presupuestal. Entonces la pregunta es cuánto tiempo nos vamos a gastar implementando esta reforma. ¿Décadas? El carácter provisional, es decir, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Pues la transición, en mi estimación, una transición mientras se construye una infraestructura pública. 2, 3 años. No, yo diría mucho más. ¿Más? En Colombia, en promedio, construir un hospital público de mediana complejidad o baja complejidad puede durar entre 3 y 10 años. Es decir, que cuando termine el gobierno y termina el periodo de transición, vendrá otro gobierno y la elimina. Pues no sé qué pasará, pero Yami, la verdad es que es muy preocupante que haya tanta incertidumbre, que hayamos tenido incertidumbre para llegar a este articulado y ahora tengamos tanta incertidumbre sobre cómo va a funcionar esto. ¿Por qué me dijo usted anteriormente, señor exministro, que las EPS ya ellas mismas están como medio condenadas por su voluntad de ellas ante este proyecto a desaparecer? Su opinión, ministro. ¿Qué? De las EPS que por su voluntad van a dejar de Yo creo que si una EPS debe estar pensándolo mucho en este modelo de proyecto, cuando la expectativa es que desaparezcan, ¿qué capacidad de inversión vamos a tener? Yo creo que eso va a consolidar, es un desestímulo, un deterioro de todo el modelo de aseguramiento gradual y paulatino, que también va a empeorar seguramente el acceso de los colombianos a los servicios de salud. Señor ministro, mire, hay quienes dicen que evidentemente las EPS son negociantes porque actúan como terceros, y el gobierno lo que hace con este proyecto es eliminar
esa tercerización, ese paso por la CPS e ir directamente al médico. ¿Eso no es bueno? Sí, en el gobierno y en el grupo que está en el ministerio uno capta ese sentido tan negativo de lo que podríamos llamar lucro en la salud. A mí me parece que eso no tiene sentido, porque yo creo que hay lucro en los que prestan servicios de salud, hay lucro en aquellos que venden dispositivos, que venden medicamentos. La expectativa de generar una utilidad es siempre un muy importante incentivo para producir bienestar y para producir mejores servicios y para competir. Esa es la diferencia que tenemos entre un modelo que puede ser competitivo como el que tenemos ahora a un modelo de monopolio público donde los incentivos van a ser otros, Yamil. Van a ser capturar estas burocracias que se van a crear, capturar la burocracia territorial que se va a crear con los famosos ADRES regionales. Si vamos a tener una injerencia de los políticos tremendamente grande sobre todo el sistema. No puede ser. Y yo no veo cómo se va a poder controlar eso. Acordémonos del cartel de la hemofilia, acordémonos de todo lo que ha pasado, de los recursos que se destinaban para los programas de nutrición en La Guajira. Hay condenas, hay casos muy graves sobre eso. Me han dicho esto, lo que abre la puerta es a la burocratización de la salud. Mira, hoy en día se controlan 25, 30 EPS y es el sujeto de control esencial de la Superintendencia de Salud. Aquí vamos a pasar a controlar 40, 50, 100 diferentes agentes territoriales, municipales, departamentales, a los cuales yo creo que el seguimiento va a ser muy difícil en el manejo de esos recursos. Según el proyecto, señor exministro, ¿qué pasa, según el proyecto, con los hospitales? En Colombia hay 1.000 hospitales públicos. Y 12.000 privados. 12.000 privados. Sí. ¿Qué pasa con los hospitales públicos y qué va a pasar con los privados? Pues yo siento que los hospitales públicos van a florecer, van a tener mucho más recursos, van a poder crecer en burocracia seguramente. Pero con el riesgo de burocratizarse. Con el riesgo de burocratizarse. Y yo siento que los hospitales privados van a ser estrangulados financieramente. Yo creo que las juntas de remisión les van a controlar, van a poner un embudo para la llegada de pacientes, de demanda de pacientes. Está previsto un tarifario único nacional que tendrán que asumir independientemente de los niveles de costos o de lo que sea que tenga cada hospital. Y yo creo que ese es el mecanismo por el cual el gobierno va a controlar el costo del sistema de salud. En los sistemas de salud hay una cosa, Yamit, nunca la plata es suficiente en ningún sistema del mundo para atender todas las necesidades de la gente. Siempre se termina apretando en el punto más crítico, y yo creo que en el caso de los hospitales privados que han prestado ese beneficio gigante a nuestro país, que están entre los mejores hospitales de Latinoamérica, van a tener una situación muy crítica. Pero entonces, doctor Ruiz, hospitales y clínicas como la Fundación Santa Fe, como Marley, como Country, como Palermo, etcétera. Cardioinfantil, Mérito, yo creo que el Valle del Lilí, yo creo que ellos van a terminar buscando orientarse fundamentalmente hacia los seguros privados. Allá podrán crecer algo si la población se afilia. Pero van a resultar afectados. Pero van a resultar afectados, y van a resultar afectados los colombianos que no van a poder ir a muchos de los hospitales a través de ese sistema público. Yamit, nosotros en el COVID, en la pandemia de COVID, hospitalizamos 300.000 colombianos en unidades de cuidado intensivo, independientemente del hospital que fuera. En la Fundación Santa Fe, en el Hospital de San Ignacio, podía estar al lado una persona muy, muy pudiente y una persona de muy escasos recursos económicos, del contributivo y del subsidiado. Todas esas personas pagaron 0 pesos por su atención y todos pudieron integrarse en esa atención. Yo creo que nos estamos enfrentando a una situación muy diferente en la cual vamos a segmentar a quienes pueden pagar un seguro privado y a aquellos que no lo pueden pagar, que van a terminar apretados en un sistema público que no dé respuesta. Ahora, señor exministro, mi pregunta final. Usted aspiraba a ser elegido por este gobierno
como representante de Colombia ante la Organización Panamericana de la Salud. No lo fue. Hubo inclusive una reacción suya medio frustrante. Su oposición o sus críticas, sus comentarios contrarios al proyecto de reforma a la salud no son producto de su oposición al gobierno. Gracias, Yamil, por hacerme esa pregunta. Durante más de 20 años como investigador, yo fui y he escrito libros en la defensa de este sistema de salud. No fui de los creadores del sistema de salud. Llegué tarde, pero tuve la oportunidad de escribir y de hacer muchos estudios en los cuales entendí las bondades de nuestro actual sistema de salud. Ayer en una reunión, en un almuerzo que estábamos en la Procuraduría, alguien me hacía la misma pregunta y yo reflexioné y me salió así espontáneamente. ¿Qué tal que yo estuviera en la OPS ahora, con la boca cerrada, sufriendo y ulcerándome por dentro de ver lo que le estaba pasando a nuestro sistema de salud? El destino o Dios a veces son buenos y son más sabios que lo que uno cree. La conclusión que se saca luego de escucharlo, el ministro, es que no es buena la reforma. Yo creo que es una reforma muy llevada de la ideología. Creo que es una reforma que nos retrocede 30 años, más de 30 años atrás. Es una reforma que no es progresiva y yo creo que es profundamente inequitativa, afectando a la gente más pobre y a los que no van a poder pagar un seguro de salud. Creo que tiene cosas buenas, creo que se ha podido plantear como un modelo de transformación, pero también yo creo que el Congreso de la República aquí tiene una responsabilidad histórica inmensa con nuestro país. Es decir, doctores, será intenso el trabajo del Congreso. Ojalá sea intenso y ojalá tenga mucho debate y ojalá los congresistas colombianos, más allá de sus posiciones políticas, tengan un gran discernimiento, porque aquí se están jugando la salud y la vida de los colombianos. Doctor Fernando Ruiz, exministro de Salud, muchísimas gracias. Gracias, Yamil, por esta invitación. Y a ustedes por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí, Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Feroz ataque del presidente a la que llama oligarquía del país. Dice que los ricos deben permitir las reformas por las que el pueblo votó. El presidente habla ante manifestación de apoyo e invita al pueblo a levantarse y no arrodillarse. Timochenko desfiló en Bogotá. Alcalde Quintero encabeza gran marcha en Medellín. Las EPS deben 16 billones de pesos al sistema y a hospitales públicos 7.5 billones de pesos. Adres dice quién los pagará. EPS critican reformas. ASEMI dice que la reforma las acaba. Y Gestar Salud dice que EPS deben subsistir. Mañana marchas contra presidente Petro y contra reformas a salud. Fondo Monetario está de acuerdo con reformas, pero dice que deben ser de consenso. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Desde el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro pronunció hoy un feroz discurso contra lo que denominó la oligarquía del país. Anunció la presentación de las reformas laboral y pensional e invitó al pueblo a levantarse y a no arrodillarse. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de los planteamientos del jefe del Estado. Hola Claudia, televidentes de Noticentro 1 CMI, buenas noches. El discurso del presidente Gustavo Petro comenzó a las 5:05 de la tarde, culminó a las 6:32, 1 hora y 27 minutos, donde la mayor parte la utilizó para fustigar a lo que él llama ricos del país. Cuestionó que ellos no han permitido las reformas sociales que amerita Colombia, que necesitan los más vulnerables. El jefe de Estado dijo que deben permitir esas reformas porque si no, el pueblo se levantaría.
En su discurso, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a las manifestaciones sociales de 2020 y 2021. Dijo que sin ese estallido social, su elección no habría sido posible y reiteró el llamado a lo que llama oligarquía colombiana. Lo que queremos es democracia y paz. Y por eso yo invito, como lo hice en la posesión y en la campaña, a esta oligarquía colombiana, a este mundo del poder económico, a un acto de generosidad. Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan. Nosotros aquí estamos listos. Nosotros aquí estamos listos hasta donde ustedes digan, hasta donde ustedes quieran. Y le dijo a ese pueblo congregado en la Plaza de Armas que si él falla, lo fustiguen, pero que no quiere doblegarlo, porque un pueblo levantado es un pueblo vivo. El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse. A no arrodillarse, a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro, el presente, de que puede tener en sus manos el poder. Quiero una sociedad colombiana empoderada, independiente del gobierno. Si fallamos, pasen por encima de nosotros. Y tal como lo hizo ayer, ante cientos de personas congregadas en la Plaza de Armas de la sede presidencial, el presidente Gustavo Petro defendió la reforma a la salud. Dijo que la modificación a la Ley 100 se debe porque esta permitió que se privilegie el negocio de unos privados a costa de la salud de los colombianos y que han quebrado a decenas de hospitales públicos. La salud no puede ser eso, porque entonces ¿en dónde queda el derecho a la vida? La salud no puede ser que la tienes si tienes la plata en el bolsillo y no la tienes si no la tienes, si no tienes el dinero, si no tienes con qué pagar. Por eso es que tenemos un régimen subsidiado que entrega una salud de pobres. Y por eso tenemos una salud del contributivo que entrega una salud de clase media. Y por eso tenemos unas prepagadas que entrega una salud de ricos. Acompañado de todo el gabinete ministerial, el presidente Gustavo Petro dio término a la intervención que tuvo desde el balcón de la sede presidencial, inédito para un jefe de Estado con congregación masiva y popular en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, gracias. En Bogotá se dio la mayor concentración de personas en las marchas de apoyo al gobierno Petro, mientras la policía dice que asistieron 1.500 personas. Los líderes de la manifestación dicen que fueron más de 4.000. Primera manifestación pacífica del año en el país. Simpatizantes del gobierno Petro se movilizaron en apoyo a las reformas. Banderas del M19 ondearon sin cesar. Yo soy maestro. Salieron a las 10 de la mañana del Parque Nacional de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar, donde se reunieron, según la policía, más de 1.000 personas. Según los líderes de la protesta, fueron más de 4.000. Luego hicieron una larga y demorada fila para ingresar a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Que en más de 600 municipios no hay un centro de salud para los campesinos. Y mientras tanto, en la gente, en la ciudad, los que tienen con qué pagar una prepagada, sean uribistas o sean de cualquier fuente política, tienen con qué. El campesinado colombiano y el pueblo colombiano no tiene con qué pagar prepagada. Estuvo presente el ex senador Gustavo Bolívar, quien se refirió a la reforma de la salud. Estamos saliendo a decirle al presidente que lo seguimos respaldando y que somos más los colombianos que queremos y necesitamos las reformas que aquellos que denigran de esas reformas sin ni siquiera haberlas leído. La Confederación General del Trabajo, aunque apoyó las marchas, pidió no acabar con las EPS. No es simplemente pedir que se acaben las EPS.
porque además las EPS tienen una gran cantidad de trabajadores. Pacíficamente termina esta jornada de manifestaciones y plantones en el centro de la capital. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Y Rodrigo Londoño, líder del partido que derivó de la desmovilización de las FARC, se hizo presente en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para apoyar las reformas que promueve el presidente Gustavo Petro. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, hasta la Plaza de Armas llegó Rodrigo Londoño, hoy presidente del Partido Comunes, antes máximo comandante de la guerrilla de las FARC, la que firmó la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Llegó a apoyar la manifestación popular en respaldo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Dijo que no lo entiende como una presión. ¿Hay que presionar al Congreso? No es presión, es acompañamiento. Rodrigo Londoño, Timochenko, estuvo presente durante todo el discurso del presidente Gustavo Petro. En diferentes regiones del país, los ciudadanos salieron a las calles pacíficamente para apoyar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. En Medellín, la última movilización de la jornada salió desde la calle San Juan y fue encabezada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien salió a marchar con parte de su gabinete, empleados y contratistas. En el recorrido participaron sindicatos de profesores, organismos de control, personal de la salud, estudiantes y reincorporados. Durante 4 horas, cerca de 5.000 personas de centrales obreras caminaron por las calles del sur y norte de Cali para manifestar su respaldo a las políticas del gobierno nacional, especialmente las reformas a la salud y laboral. Con un plantón en la mañana y una marcha en la tarde, cientos de bumangueses salieron a las calles para apoyar las reformas del gobierno Petro. Las marchas en la Ciudad Bonita y el resto del departamento transcurrieron en forma pacífica, sin presencia de la fuerza pública. Más de 10.000 personas solidarias con las reformas del gobierno salieron a marchar en Barranquilla. Se concentraron en esta capital delegaciones de los 22 municipios del departamento. Fueron organizaciones sindicales las que marcharon en respaldo a los proyectos de reforma laboral, pensional y salud. La Central Unitaria de Trabajadores, maestros, madres comunitarias y taxistas encabezaron la marcha a favor de las reformas del gobierno en Cartagena, que partió desde el Castillo San Felipe hasta el centro de la ciudad. Más de 3.000 personas se unieron a la marcha de apoyo al gobierno nacional y como parte de este respaldo se vieron carteles que destacaban las diferentes propuestas de reformas que se han planteado. La marcha recorrió las principales calles del municipio de Dos Quebradas y llegó hasta la ciudad de Pereira. En Villavicencio, en completa calma, transcurrió la marcha en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Más de 3.000 personas, entre jóvenes y adultos, marcharon con pancartas y banderas apoyando las reformas del gobierno nacional. Más de 1.000 indígenas procedentes del Huila y el departamento de Cauca se movilizaron junto a gremios y sindicatos este martes en Neiva. Las manifestaciones, que se realizaron de manera pacífica, respaldaron la política nacional del presidente Petro y los proyectos de reforma laboral, penitenciaria, salud y pensión. En Sincelejo también le brindaron apoyo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. A la marcha asistieron maestros, sindicatos de diferentes centrales obreras y algunos gremios. Más de 3.000 personas recorrieron las principales calles de la ciudad. Cerca de 5.000 personas, entre docentes y trabajadores del sector de la educación, la salud y líderes comunales provenientes de diferentes municipios, se dieron cita para manifestar su respaldo al gobierno Petro en la Plaza de Bolívar de Tunja. Ningún municipio de Boyacá aparece en los listados de puntos de encuentro para la marcha o plantón en oposición al gobierno Petro de mañana 15 de febrero. El director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social, ADRES, Félix León, explicó en detalle el proyecto de reforma a la salud. Dijo que la iniciativa acabaría inmediatamente con las EPS en proceso de liquidación y señaló que apenas termine el proceso de transición no habrá más entidades promotoras de salud en el país. Son aproximadamente 16 billones de pesos los que deben las EPS al sistema de salud. Solo con los hospitales y otros prestadores de servicio de salud de carácter público, la deuda es de 7.5 billones de pesos. De aprobarse la reforma a la salud, parte de las deudas de esas entidades deberá asumirlas el Estado. El Estado no puede responder por las deudas entre privados. Si el Estado, por lo que va
a responder y le toca es por las instituciones públicas. Entonces va a tener que sanear en alguna forma los pasivos que tienen los hospitales públicos para ponerlos al día para trabajar con el nuevo sistema. El manejo financiero de los recursos del sector salud será así. Habrá 7 sedes regionales de la ADRES, quienes se encargarán de recaudar la información sobre las necesidades y atenciones en salud de cada región. Esa información es enviada a la Administradora de Recursos Nacional, la cual será la única en el manejo del dinero y su distribución de manera directa a los prestadores de servicios. Cerca de 5.000 personas en todo el país se necesitarían para montar ese sistema de pago a todas las instituciones de salud del país. El Fondo Regional evalúa los gastos y le da el visto bueno y señala al ADRES que gire a esos hospitales, esas clínicas, tanto dinero. O sea, los dineros se manejan centralizados, se controlan centralizados desde aquí. Las tarifas por tratamiento realizados en clínicas, hospitales y centros de atención primaria serán pagadas por el Estado y se medirán a través de un régimen único. El Ministerio de Salud, como labor central, va a regular un régimen único de tarifas y formas de pago. Régimen único de tarifas y formas de pago para los pagos en el sistema. O sea que el ADRES va a pagar bajo ese régimen único. ¿Ese régimen único qué implica? Implica que no va a haber discusión de tarifas entre prestadores y ADRES. Implica que eso está normado. Está normado con adecuaciones regionales, con consideraciones de premios de calidad a las instituciones, con lo que tú quieras, pero está normado. Los cambios en los procesos financieros deberían garantizar el acceso a salud de todos los colombianos. Desde el gobierno aseguran que se acabarán los copagos y los planes complementarios. Sin embargo, las prepagadas podrán continuar ofreciendo sus servicios como empresas privadas independientes, es decir, sin estar ligadas al nuevo sistema de salud. El Colegio Médico, por su parte, calificó la reforma a la salud como una nueva etapa que atiende el clamor que llevaba haciendo hace tiempo el sector ante un sistema fracasado en términos económicos. Para el doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico, con la reforma a la salud se parte de lo ya construido y no es verdad que se deba arrancar de cero para poner en marcha los centros de atención primaria. Estamos reconociendo que hay una infraestructura, una experiencia que llevan las EPS durante 30 años para atender personas y que desde ahí se puede construir. Bayona da un ejemplo de lo que será el sistema de salud si se aprueba la reforma. El médico te manda una endoscopia porque tienes un dolor en la boca del estómago. Lo primero que va a ocurrir es que la EPS no va a autorizar la endoscopia. ¿Por qué? Porque la mandó un médico general. Entonces te va a decir, vaya a donde el especialista para que te mande la endoscopia. Ahí pasaron 2 meses. Después de esa situación, entonces le hacen la endoscopia, le diagnostican el cáncer y tiene que esperar otros 2 meses o 3 meses o 4 meses para que lo vea el oncólogo. Cuando llega el cirujano oncólogo ya el cáncer gástrico no puede operarse porque es un cáncer avanzado. Aquí nosotros nos planteamos la autonomía profesional. Si el médico dice que hay que hacerle una endoscopia, entonces va a recibir una atención temprana. Para Bayona, no es cierto que con la reforma se vayan a generar las interminables listas de espera. Es un sistema de salud que, contrario a ser regresivo, como dicen, es un sistema de salud que va a evolucionar, va a dar un salto cualitativo y cuantitativo. Desde la sociedad científica, la doctora Triana reconoce que la reforma suple una deficiencia del actual sistema. Tenemos en Colombia una situación y es que todo lo que es la parte de los hospitales primarios básicos a nivel de las regiones alejadas, pues no existe una buena red en nuestro país. Sin embargo, tiene una gran preocupación. Siempre queda un interrogante que nos preocupa un poco y es la administración del dinero, donde ha habido tanta discusión, porque ya quedó plasmado en el articulado que la administración y todo lo que es, digamos, la veeduría va a ser manejado a nivel territorial. El debate está abierto. Por su parte, las EPS manifestaron un contundente rechazo al proyecto de reforma a la salud. Aseguran que serán eliminadas con el nuevo sistema. En este comunicado enviado por la agremiación de EPS del régimen contributivo del país, dejan en claro su preocupación por la inminente eliminación a corto y largo plazo de estas entidades privadas.
aseguran que en el proceso de transición de la reforma a la salud, más que integrar a las EPS en el camino, las van liquidando lentamente. Para Gestar Salud es un riesgo que solo la ADRES maneje todos los recursos del sistema de salud. Es una desconcentración de la ADRES. Realmente nosotros hemos considerado siempre que esa no es una buena alternativa. La ADRES ha sido creada para ser un recaudador y un pagador y una tesorería, que el sistema de aseguramiento se tiene que mantener, que el concepto de esa prima, ese manejo de riesgo financiero es muy importante, el manejo del riesgo en salud también. Todo lo que hacen frente a enfermedades de alto costo es vital. Ambas agremiaciones esperan participar de los debates que se desarrollarán en el Congreso sobre esta reforma. Y el exministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que la reforma al sistema es inequitativa y regresiva. Dijo que quienes no puedan pagar planes de beneficios adicionales no podrán acceder a atenciones que no tenga el sistema público que propone el presidente Gustavo Petro. Al intervenir esta noche en el espacio Pregunta Yamir, que se transmite a las 8:30 de la noche por el Canal 1, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, presentó las principales críticas suyas al controvertido proyecto de reforma. ¿Es un cambio total del modelo de salud? Un sistema fundamentalmente público, financiado públicamente, gestionado públicamente, con modelo de atención eminentemente público, con alguna complementariedad privada. ¿Se marchitan las EPS? Las EPS es prácticamente una transición, se marchitan y se transforman en prestadores de servicios de salud. ¿A dónde irán los pacientes? El ciudadano va a tener que ir siempre al sistema público, a un centro de atención primaria ubicado en una zona que territorialmente le asigna, no va a haber libertad de elección. ¿Se acaba la medicina prepagada? Las prepagas se volverán básicamente separadas y serán seguramente, crecerán porque mucha gente irá a empezar a demandar medicina prepaga. ¿Encuentra algo positivo de la reforma? Yo creo que positivos tenemos el enfoque de atención primaria, yo creo que y el enfoque preventivo es muy importante, creo que el sistema lo necesita. ¿El ciudadano pagaría atención de su bolsillo? Yo creo que el ciudadano va a terminar pagando en seguros médicos y pagando de su bolsillo procedimientos cuando esté en una lista de espera de un CAP y no se ha remitido a la red que le corresponde. ¿La reforma es inequitativa? Yo diría que los pacientes que actualmente tienen enfermedades y están en tratamiento, y yo diría que las personas más pobres de Colombia. ¿La reforma se aplicaría solo si hay plata? 149 artículos estructurando un modelo, y el artículo 150 dice que todo eso se podrá hacer siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal. El exministro Fernando Ruiz también mostró preocupación por los pacientes de alto costo, quienes en su concepto son 1 millón, y para ellos no habría recursos del Estado. Por su parte, los gobernadores piden que no se acaben las EPS. Esto lo declaró esta noche a Noticentro 1 CMI el gobernador de Sucre, Olimpo Espinosa, en representación de la Federación Nacional de Departamentos. Los gobernadores están de acuerdo con la atención primaria y la medicina preventiva, pero se oponen a que la reforma a la salud termine con las EPS. Tratar de acabar lo que hoy funciona para resolver unos problemas que no sabemos si va a funcionar la nueva solución, puede terminar deteriorándose la salud de todos. Entonces, nos encanta lo del fortalecimiento de la atención primaria, lo del fortalecimiento del primer nivel de atención, lo del fortalecimiento de la prevención. No estamos de acuerdo con que lo que han venido haciendo bien las EPS se suprima, porque corremos el riesgo de deteriorar la calidad del servicio. Los gobernadores también piden que no los estigmaticen con la presunción de corrupción y advierten que los recursos de la salud serían bien manejados en las regiones. Mañana serán las marchas de la oposición. En Bogotá la cita es a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública y gestores de convivencia garantizarán la seguridad durante la jornada en la capital. El gran punto de concentración para las marchas de la oposición será el Parque Nacional. A partir de las 10 de la mañana se empezarán a reunir para desplazarse hacia la Plaza de Bolívar. Hay que marchar en contra de todas las reformas que van a llevar al país a la destrucción y a la pobreza. El mandato del presidente del cambio no puede ser acabar lo que funciona, sino dedicarse a mejorarlo.
El distrito pondrá a disposición más de 2.000 personas entre gestores de convivencia y policía para custodiar las movilizaciones en contra de las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. Total garantías para quienes se movilicen mañana. Este es un gobierno respetuoso de la libertad de expresión. En 12 ciudades habrá movilizaciones. Los puntos de encuentro son Medellín, Avenida Oriental con La Playa, Cali, Parque Panamericano, Barranquilla, Plaza de la Paz y Cartagena, Camellón de los Mártires. La ex jefe de finanzas criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera, aceptó los cargos que le formuló el ente investigador luego de que fuera detenida por presuntos vínculos con una red de extorsionistas. La ex jefe de la Unidad de Finanzas Criminales de la Fiscalía, encargada en su momento de coordinar los operativos de lavado de activos y extinción de dominio, fue presentada ante un juez luego de ser capturada por presuntamente ser parte de una banda que extorsionaba a narcotraficantes con información sensible de la DEA. En la audiencia, la Fiscalía documentó las reuniones que la exfiscal sostenía con narcos. Sostuvo la señora Ana Catalina Noguera Toro por fuera de la institución, en el Hotel Dan Carton, donde residía de manera temporal el señor Ramón Esteban Peña Martínez. Además de las extorsiones, la Fiscalía también denunció que la exfiscal Noguera hizo que las salas de interceptaciones telefónicas terminaran siendo utilizadas para perseguir infidelidades y líos amorosos. Conocer si ella sostenía una relación amorosa paralela a la que tenía con Víctor Rojas, y de esta manera tener como generar la separación de ellos dos y así intentar reactivar la relación sentimental con el señor Víctor. Eso era el único propósito, señora Ana Catalina Noguera Toro, de realizar esa interceptación ilegal. La exfiscal buscará un acuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos. El principal corredor vial que conecta a Cali con Buenaventura se encuentra obstruido por un derrumbe de rocas a la altura del kilómetro 14. El derrumbe está impidiendo el paso de vehículos, tanto particulares como de carga. Las autoridades recomiendan tomar las rutas alternas que desde luego incrementan el tiempo de recorrido. El Invías trabaja en habilitar un carril que estaría listo en las próximas horas mientras logra despejar el resto del material rocoso y abrir el corredor completamente. Los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá acordaron hoy un plan para salvar vidas de las personas migrantes que transitan por la región del Tapón del Darién. Los ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Colombia y Panamá, acompañados por los ministros de Defensa y Seguridad, autoridades migratorias, policía, fiscalía y los embajadores de los Estados Unidos en Colombia y en Panamá, acordaron hoy en Apartado la hoja de ruta que, según dijeron, busca salvar las vidas de las personas migrantes que transitan por la región del Tapón del Darién. En un comunicado conjunto, los tres países anunciaron que fortalecerán la coordinación y cooperación en seguridad y combatirán la desinformación que propagan las redes de tráfico de migrantes. Asimismo, vamos a robustecer nuestros esfuerzos para desmantelar los grupos y redes criminales que victimizan y violan los derechos de la integridad personal de migrantes que buscan una mejor vida. Debemos buscar una migración regulada, ordenada y segura, dijeron los representantes de Estados Unidos, Colombia y Panamá. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció hoy que el gobierno analiza la posibilidad de trasladar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a su ministerio. Osuna hizo el anuncio en un programa radial del gobierno explicando que la idea es que la policía se desmilitarice, se modernice y que haga parte del ministerio que define la política criminal del Estado. Además, comunicó que los policías deben ser profesionales en resolución de conflictos. La policía, en articulación con el ejército y la fiscalía, capturaron a 3 personas que utilizaban como fachada una ambulancia para transportar material de guerra. Este vehículo se trasladaba desde Orito con destino al municipio de Puerto Guzmán, en el Putumayo, y según las autoridades, el material que llevaba pertenece a las disidencias de las FARC. Se transportaban 60 granadas de mortero, estopines, cartuchos y explosivos. Las autoridades capturaron a 18 personas señaladas de estar extorsionando a pequeños y grandes comerciantes en Bogotá. Los detenidos cobraban sumas mensuales de hasta 10 millones de pesos. Intimidaban a sus víctimas por medio de panfletos, disparos a sus viviendas y amenazas telefónicas.
La inflación en Estados Unidos se desaceleró levemente en enero, cuando estuvo en 6,4% interanual. 3 muertos y 5 personas heridas dejó un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. Y Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU durante la administración de Donald Trump, lanzó su campaña para ser candidata a la presidencia de Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La inflación en Estados Unidos se desaceleró levemente en enero a 6,4% interanual, una décima por debajo de la de diciembre, aunque a un nivel menor del esperado por los expertos y muy lejos del 2% objetivo de la Reserva Federal, mientras que en términos mensuales los precios de consumo subieron medio punto por primera vez desde octubre del año pasado. Al menos 3 personas murieron y otras 5 resultaron heridas durante un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. La policía identificó al atacante como Anthony McRae, quien tras abrir fuego en el campus de la institución se suicidó. Las autoridades aún investigan los motivos del sospechoso, que no tenía relación alguna con la universidad. La carrera por la nominación de las primarias republicanas se acelera con el sorpresivo anuncio de Nikki Haley, quien se convirtió en la primera rival directa de Donald Trump en su búsqueda para quedarse con la candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. Haley, exgobernadora de Carolina del Sur que fue embajadora ante Naciones Unidas bajo el mandato de Trump, asegura que es hora de una nueva generación de liderazgo. La jefa de la misión para Colombia del Fondo Monetario Internacional, Zeida Oner, recomendó a Colombia buscar consensos y avanzar con prudencia en las reformas estructurales. También destacó la solidez del sector financiero. Este martes concluyó la misión del Fondo Monetario Internacional con un balance positivo para Colombia en materia económica. Además, se destaca el manejo a la política monetaria para enfrentar la inflación que afecta a gran parte del mundo y la cual se convierte en el mayor reto para este año. El FMI hizo también un análisis sobre las reformas constitucionales que impulsará el gobierno en 2023, entre ellas la presentada reforma a la salud. Sobre el tema, la banca multilateral hizo un llamado al país para que busque consensos y acuerdos para que dichas reformas sean sostenibles. Sería que todas las partes interesadas se involucren en la reforma para poder construir consenso y para que la reforma sea sostenible, y también para pensar en el marco de políticas, cómo todas estas reformas se encajarían con ese marco tan sólido que tiene Colombia. El FMI sostiene que cualquier tipo de cambios debe encajar con el presupuesto. Y la dirección de las políticas, los objetivos de las políticas, el explicárselo a la sociedad más amplia a través de comunicaciones conjuntas. Sobre el sector de petróleo y carbón, la misión dijo que se requiere de un periodo de transición. Se buscaría una transición más gradual, que sea durable y sostenible, y en términos de pensar en los sectores que podrían generar el tipo de ingresos. Finalmente, el Fondo Monetario resaltó la economía colombiana en el último año debido a la solidez del sistema financiero y la dinámica del consumo privado. La desaceleración será inminente, pero se tiene las herramientas para hacerle frente al choque. La producción industrial en Colombia creció 7,5% al cierre de 2022, según el DANE. El balance del sector industrial del año 2022 da cuenta de un crecimiento en todas las categorías en relación con el año 2021. Industrias manufactureras, 10,7% de crecimiento. Suministro de electricidad y gas, 4,2%. Captación, tratamiento y distribución de agua, 1,7%. Explotación de minas y canteras, 0,2%. Durante 2022, el índice de producción industrial se ubicó en el 7,5% y la variación anual fue del 0,7% en diciembre. La aerolínea LATAM anunció su interés en comprar Viva Air. Lo ve como una oportunidad de crecimiento. El anuncio fue conocido a través de un comunicado donde la aerolínea deja en firme su interés de participar en la compra. La empresa aseguró que la operación está sujeta a un análisis financiero y un eventual acuerdo entre las partes. En ocasiones anteriores, LATAM rechazó la intención de integración entre Avianca y Viva Air. Reformar el Sistema Nacional de Pensiones. Esa es la recomendación que dio la Organización Internacional del Trabajo al gobierno colombiano. La recomendación se da por lo que la Organización Internacional del Trabajo llamó la incompatibilidad y constante competencia entre los regímenes público y privado que integran el sistema. Esta organización ha participado de las subcomisiones de las reformas pensional y laboral desarrolladas en el Ministerio de Trabajo.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,41% a 1.222 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 5,59% a 40.970 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más bajó, con una pérdida de 21,05% a 15.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,35% a 34.080 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.783 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.510 pesos y la venden en 4.560 pesos. Un euro cuesta 5.100 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.83 centavos. El azúcar se transó en 21,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78,72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85,25 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.580 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. Hace pocos minutos se confirmó el secuestro del suboficial del ejército Danilo Bravo en el departamento de Arauca por parte de la guerrilla del ELN.